Así que, amados, vamos al libro de Levítico. Y yo voy a dar tiempo para que los hermanos que están aquí se ubiquen en sus Biblias, igual que ustedes que están al otro lado. Se ubiquen en Levítico capítulo 9. Con la ayuda del Eterno cubriremos 2 capítulos en esta tarde. El capítulo 9 y el capítulo 10, dependiendo del tiempo. Capítulo 9 del libro de Levítico. ¿Ya estamos allí? Bueno. Entonces, cuando ya estamos ubicaditos, vamos a dar comienzo al estudio de hoy. Es un pequeño resumen. Después de estudiar en las anteriores porciones las instrucciones acerca de los sacrificios y ordenanzas y la preparación del sacerdocio, el Todopoderoso nos enseña cómo comenzó el sacerdocio y cuáles son las normas para mantener el templo limpio y funcionando adecuadamente. Recordemos que hemos estado aprendiendo desde la construcción del tabernáculo. Hemos aprendido cuáles eran todos el instrumental completo del tabernáculo. Absolutamente todo. Y ellos fueron absolutamente obedientes para hacer todo como Yahweh lo mostró en el Sinaí, o sea, en el mismo lugar del cielo mismo, le mostró la figura que él quería que se hiciera. Y nosotros estudiamos, amados, que ahora el tabernáculo somos nosotros, que nosotros somos el templo, y lo hemos visto varias veces en varias enseñanzas. Hemos visto que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y es maravilloso entender cómo, así como el Eterno dijo cómo tenía que ir ordenado, limpio, puro, santificado, el tabernáculo, asimismo, nosotros tenemos que tener el templo del Espíritu Santo en completa libertad, pureza, limpieza. Y entonces, a partir de estos capítulos, vamos a empezar a aprender cómo tenemos que nosotros tener el templo del Espíritu Santo, que somos nosotros mismos. Amén. Pastor, ¿usted quiere correrse un poquito para allá para yo mirar a Ricardo? En la otra silla. Entonces, sabiendo el Padre proféticamente que después de Yeshua nuestro cuerpo sería templo para nuestro Padre, las normas impartidas en esta porción tienen como objetivo mantener el templo, el cuerpo limpio para Yahweh y funcionando de todas las regulaciones acerca de lo que debemos comer, de cómo debemos nosotros comportarnos, porque somos el tabernáculo de Dios. Una vez consagrados, Aarón y sus hijos debieron permanecer 7 días a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahora su Biblia ahí en Levítico capítulo 8 y versículo 35. Levítico 8, 35. Y dice así: a la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días. Y guardaréis la ordenanza delante de Yahweh para que no muráis. Porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Yahweh por medio de Moisés. A veces, amados, nosotros pensamos que ya entramos, que ya nos ha sido quitado el velo,
que ya vamos de regreso a casa, que ya somos el pueblo del Eterno, que ya todo está bien, pero ahora es que realmente comienza un trabajo arduo en nuestra vida. Ahora es que comienza en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de ser, de pensar y de actuar, un trabajo minucioso. ¿Por qué? Porque ahora entendemos que somos ese pueblo y que somos el tabernáculo de Dios. Amén. Entonces, en el 8º día, Moisés da la instrucción para que la gloria del Eterno aparezca. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender, necesitamos tener claro. Que si nosotros caminamos conforme a su palabra, tal como Él lo ha dicho, lo ha hablado, lo ha enseñado, la gloria del Eterno aparecerá en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a leer Levítico, y este es el capítulo que vamos a estudiar esta tarde, Levítico capítulo 9. Y vamos a leer esta porción hasta el versículo 6. Levítico 9, del 1 al 6. Dice, en el día 8, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación. Recordemos que eso es shatat. Y un carnero para holocausto, que es olá, sin defecto. Y ofrécenlo delante de Yahweh. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto, para holocausto. Asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Yahweh y una ofrenda amasada con aceite, porque Yahweh se aparecerá hoy a vosotros. Leamos nuevamente el versículo 4. Y asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Yahweh y una ofrenda amasada con aceite, porque Yahweh se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron, ¿qué cosa? Lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión. Y vino toda la congregación y se puso delante de Yahweh. Y entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Yahweh, hacedlo. Y la gloria de Yahweh se os aparecerá. Entonces, amados hermanos, no se trata de saber solamente. Importante saber. Pero se trata de lo que sabemos, de lo que aprendemos, de lo que se nos enseña a hacerlo. ¿Cómo? Tal como está ordenado. Porque ¿quién no quiere que la gloria del Eterno aparezca en sus vidas? ¿Quién no quiere proyectar esa luz, esa presencia, esa palabra? Todos anhelamos esto, pero necesitamos hacerlo todo como Él lo dice. Y entonces notemos el orden que ya estudiamos en lecciones anteriores. Primero, la expiación por el pecado de Aarón, sumo sacerdote, y acción de gracias de parte del sumo sacerdote, y luego de parte del pueblo como comunidad. Vamos a Hebreos capítulo 7 y versículo 22. Hebreos 7, 22 y lo leemos hasta el 27. Por tanto, Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto,
Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por el pecado del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Cosas que nosotros necesitamos, amados, tener claro, que ese sumo sacerdote Yeshua intercede por nosotros todos los días. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llevar a cabo la obra encomendada primero a nuestros corazones, a nuestra vida, y luego podamos nosotros ser edificados, renovados completamente. Entonces, dice que a los 8 días, 8 significa un nuevo comienzo. 8, la razón que encontramos en la instrucción dada a Aarón en el día 8, inmediatamente después de los 7 días de consagración. ¿Por qué es importante este número? En la escritura cada número tiene un significado especial. Las matemáticas del Padre son exactas. 7 significa perfección, plenitud. Los días de la creación, los días de la semana, y 8 significa un nuevo comienzo, resurrección, regeneración. Una vez ungidos, Aarón y sus hijos, apartados por 7 días para el Eterno, el 8º día se presenta con las ofrendas para que la gloria del Eterno aparezca. Vamos al versículo 7 de Levítico 9. Levítico 9, 7. Y esta vez lo leeremos hasta el 14. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Yahweh. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar y derramó el resto de la sangre al pie del altar e hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Yahweh lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él alrededor sobre el altar. Versículo 13. Después le presentaron el holocausto, pieza por pieza, y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas, y los quemó sobre el holocausto en el altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo, y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo, y lo degolló, y lo ofreció por el pecado como el primero, y ofreció el holocausto, e hizo según el rito. Ofreció a sí mismo la ofrenda, y llenó de ella su mano, y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor, y la grosura del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones
y la grosura del hígado, y pusieron las grosuras sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar, pero los pechos con la espaldilla derecha los metió Aarón como ofrenda mecida delante de Yahweh, como Yahweh lo había mandado a Moisés, como Yahweh lo había mandado a Moisés. Entonces, una vez terminado este proceso, que ya nosotros vimos en lecciones anteriores qué era lo que él demandaba como sacrificio de paz, que tenía que ser ofrecido, quemado delante del Eterno, que era la grosura, que eran los intestinos, que eran todas aquellas cosas que cubrían los intestinos, no era para el pueblo, era para quemarse completamente y ascendiera un olor fragante delante del Eterno. Y esto eran sacrificios de paz que producían al pueblo contentamiento, satisfacción, alegría, gozo y acciones de gracias. El versículo 22 dice, después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Versículo 23. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. ¿Y qué pasó? Y la gloria de Yahweh se apareció a todo el pueblo. ¿Y qué vino? Y salió fuego de Yahweh, consumió sobre sus rostros. Entonces, miremos esto tan especial. Cuando todo se hizo conforme a lo que el Eterno mandó, como él dijo, él mismo encendió el fuego. De su misma presencia, del trono mismo del Eterno descendió el fuego para consumir el sacrificio y el holocausto. Y la gloria del Eterno se apareció para bendecir a todo el pueblo. Y el pueblo alabaron y se postraron todos viendo el fuego arder, el sacrificio consumirse y ascender a la presencia del Eterno. Dice que viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre su rostro. Entonces nosotros podemos en este momento decir, pensar, bueno, pero es que ya no se tienen que hacer esos sacrificios, es verdad. Pero el sacrificio que usted y yo le ofrecemos al Eterno tiene que ser sacrificios conforme a su palabra. Sacrificios producto de un corazón sincero, de un corazón transparente, de un corazón que ama al Eterno, que hace la voluntad del Eterno. ¿Para qué? Para que sea agradable a Él, para que descienda el fuego de su misma presencia y consuma y reciba esos sacrificios espirituales que sean agradables a Él. Entonces, vemos la importancia del proceso. Número 1, expiación por el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros al acercarnos al Eterno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Arrepentirnos, pedir perdón, reconocer nuestras faltas, como dijo Yeshua. Si usted se va a acercar al altar, a traerle una ofrenda, pero en el camino te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja allí el sacrificio, deja allí la ofrenda y vaya y póngase a cuentas y después sí me da lo que me vaya a dar. Entonces, lo primero es la expiación por el pecado. Luego, la ofrenda de gratitud. Esto también nosotros lo vimos en temas anteriores. Cuando nosotros somos perdonados, ¿qué es lo que hay en nuestra vida? Una reconciliación. Y después de que nosotros nos reconciliamos, ¿cómo nos sentimos? Paz. Y al tener paz, ¿qué sentimos? Restauración, gozo, tranquilidad, contentamiento. Y entonces nos acercamos a Él agradecidos. Y entonces ya no habrán obstáculos. Ya no habrá nada que nos estorbe, absolutamente nada. Entonces,
hay una ofrenda de gratitud. Señor, gracias. Gracias por perdonarme. Gracias por limpiarme. Gracias porque a pesar de mí, tú me recibes. Tú me perdonas y tú me limpias para que yo pueda estar contigo. Gracias. Y eso quiere decir que usted y yo nos apropiamos del perdón. Nos apropiamos de lo que Él hizo por nosotros, porque recordemos Hebreos que acabamos de leer. Allá está el sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Y el tercer paso es que la gloria del Eterno aparecerá. Y usted y yo nos levantaremos de ese lugar donde doblamos las rodillas delante de Él. Nos levantamos con la satisfacción de haber experimentado su presencia en nuestras vidas, de haber dejado allí las cargas que producen el pecado, de haber dejado allí las dudas, todas aquellas cosas que están todo el día taladrando nuestra mente y nuestro corazón. Entonces necesitamos nosotros hacer todas las cosas en el orden que el Eterno mandó, y la gloria del Eterno aparecerá. Versículo 24, a finalizar este capítulo 9, el versículo 24 dice, y salió de delante de Yahweh, salió fuego de delante de Yahweh y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. El fuego del altar cayó de la presencia del Eterno. El fuego del altar cayó del cielo. Y ese fuego, que no puede extinguirse, salió del mismo trono del Eterno. ¿No pasa lo mismo con nuestras vidas? Solo cuando el fuego viene del cielo, será un fuego permanente, un fuego que consume, un fuego que nos lleva a postrarnos delante del Eterno. Porque recordemos que pueden haber otras clases de fuego que son extraños y que no tienen nada que ver con el fuego que viene de la presencia del Eterno, que son fuegos emocionales y carnales. Y esto no produce lo que el Eterno quiere producir en nosotros. Entonces vamos al capítulo 10. Y aquí vamos a ver algo muy, muy hermoso. El capítulo 10 de Levítico. Y aquí vamos a ver la muerte de los dos hijos del sacerdote Aarón. Recordemos que acabamos de leer y de entender que solo el fuego que enviaba Yahweh del cielo podía arder en el santuario. Solo el fuego. Y ese fuego desciende cuando yo hago todas las cosas conforme a lo que Él ha ordenado. Allí es cuando viene el fuego de la presencia del Eterno. Levítico capítulo 10 y versículo 1 en adelante. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño, que Él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Yahweh y los quemó. No vino el fuego para consumir el holocausto, sino para quemarlos a ellos. Y los quemó y murieron delante de Yahweh. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Yahweh, diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Y qué hizo Aarón? Aarón cayó. Y yo encontré aquí una parte, un versículo que me llamó mucho la atención, que lo vamos a ver en su momento. Y llamó Moisés a Misael, versículo 4, y a Elzafán,
hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, mire esto, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. ¿Cómo estaban ellos? Quemados, ¿cierto? Muertos. Pero mire esto. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas. ¿Qué fue lo que no se quemó? Las túnicas. En los vestidos sacerdotales, y nosotros aprendimos cómo fueron elaborados cada uno de los vestidos del sacerdote. Y se quemaron ellos, y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Tremendo. Tremendo como uno puede ver en la palabra cosas que antes no veía, o si veía no tenían como ninguna importancia. Pero aquí vemos que los cuerpos de ellos fueron quemados, pero las túnicas estaban intactas. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar, versículo 6, e Itamar, sus hijos, no descubrirán vuestra cabeza, ni rasgaréis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis. Que estaba diciéndole, no tienen que lamentarse, no tienen que estar llorando por esto, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Yahweh ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis. Por cuanto el aceite de la unción de Yahweh está sobre vosotros. Y ellos lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Entonces los hijos de Aarón no siguieron las instrucciones del Todopoderoso. Tomaron su incensario, pusieron su propio fuego e incienso, pero su fuego era extraño. No solamente parece ser, de acuerdo al texto, que los hijos de Aarón ofrendaron de su propio corazón, sino que estaban embriagados. Y ahora miramos ese versículo. Estaban embriagados cuando entraron en el santuario. ¿Por qué se piensa esto? Vamos al 10:8. Dice, Levítico 10:8, y Yahweh habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, ¿qué? No beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Yahweh les ha dicho por medio de Moisés. Entonces, ¿qué entendemos nosotros con estos versículos? Es que ellos tomaron vino y había un mandamiento de parte del Eterno. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entres en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Y dijo que era estatuto perpetuo para vuestras generaciones. ¿Por qué? Está diciendo el versículo 10, para que puedan discernir, amados. Para poder discernir entre lo santo y lo profano. Una persona que tiene sus copas en la cabeza no puede discernir, no puede hacer una diferencia. No hay una pureza de mente, no hay una claridad perfecta. Y aquí está diciendo el versículo 10, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Yahweh les ha dicho por medio de Moisés. Entonces aquí tenemos claramente, según la palabra,
en la razón por la cual ellos fueron consumidos por el fuego que vino de Yahweh. Dos cosas muy importantes aprendemos de este triste evento. Uno, las instrucciones del Eterno son para seguirlas y obedecerlas. Muchas personas justifican cualquier conducta, amados, ojo con esto, en medio de la congregación, afirmando que el Padre mira el corazón. Y hacemos cosas indebidas. Tenemos que siempre recordar la palabra es Yeshua mismo. La exposición de la palabra es la exposición de la presencia del Eterno. ¿Y cuál es la actitud que se tienen muchas veces en medio de la predicación, en medio de la exposición de la palabra del Eterno? Pensemos, reflexionemos, ¿estaremos ofreciendo un sacrificio grato? ¿Estaremos nosotros allí presentes con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo? ¿O ahí está el cuerpo, el bultico de carne, pero nuestra mente está en otro lado y nuestro espíritu no está discerniendo lo que nos está hablando la palabra de Dios? Esto es para nosotros hoy en día. Somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Somos el tabernáculo de Dios. Y las instrucciones que fueron dadas a ellos para que la gloria del Eterno apareciera son las mismas que ahora nos da a nosotros para que la gloria del Eterno se manifieste en nuestras vidas. Entonces justificamos, amados, justificamos cualquier cosa. Pero la Torá es clara. Las instrucciones del Eterno son claras. Nuestra mente finita no puede comprender la grandeza de nuestro Elohim. Vamos a Isaías 55:7. Isaías 55:7. Cuando estén ahí me dan una señal. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Yahweh, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios vuestro, el cual será amplio en perdonar. Y dice, ¿por qué? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Él está diciendo, no crean que yo pienso como ustedes piensan, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Yahweh. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y eso nos dice el Eterno por aquellos pensamientos que nosotros tenemos y queremos que Él se acomode a nuestra manera de pensar. Que Él esté de acuerdo con nuestra manera de obrar. Porque yo de todas maneras lo amo, porque yo de todas maneras antes que agradezca que estoy aquí, agradezca que estoy conectado o que vengo a la congregación y que Él dice, no, mis pensamientos no son los tuyos. Ni tus caminos son mis caminos. Los cielos son más altos que la tierra. Y muchas veces no entendemos lo que el Eterno ordena y hasta nos tomamos la libertad de criticar una ordenanza. ¿No ha pasado eso? ¿Cuántas veces lo hemos hecho, amados? Ay, pero ¿por qué eso? Ay, pero a mí eso me parece demasiado.
No, pero ¿cómo así? Que eso como tan estricto. No, no, hagámoslo más suave, hagámoslo más sencillo. No, los pensamientos de Él son santos. Y cuando nosotros actuamos de esa manera, pensamos de esa manera y hacemos las cosas de esa manera, nosotros no estamos discerniendo entre lo santo y lo profano. Nosotros estamos ebrios. ¿Por qué? Porque tenemos mezclas de conceptos en nuestro corazón, mezclas de enseñanzas a las cuales nos hemos acomodado y no estamos discerniendo entre lo puro, lo impuro, lo santo y lo profano. El profeta Isaías nos advierte, sus pensamientos no son los nuestros. Y eso que nos quede claro. No, yo puedo hacer esto mientras está predicando, yo ahí estoy medio escuchando, pero yo estoy aquí haciendo otra cosa. Hermanos, por favor. El Todopoderoso ordenó, por ejemplo, el séptimo día, y sin embargo aceptamos por mucho tiempo acercarnos y santificar el primer día, atendiendo a los hombres y desechando la ordenanza del Eterno. Y no discerníamos. Y aún muchos hoy en día definen que cualquier día es correcto, que no importa, que de cualquier manera que yo lo haga, no importa. De todas maneras, que agradezca que lo estoy haciendo. Pero él está diciendo, mira, esos no son mis pensamientos, esos no son mis caminos. El corazón, olvidando que el Todopoderoso es quien ordena y nadie puede añadir ni quitar a lo ordenado. Abra ahí su Biblia en Deuteronomio 4:2. Y de una vez por todas, amados, dispongamos nuestro corazón para obedecer la Torá. Deuteronomio 4:2. Dice, ya estamos aquí. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios, que yo os ordeno. Entonces, ¿por qué no confiar en lo que dice el corazón? Porque dice Jeremías 17:9 que el corazón es engañoso. El corazón nos engaña. El corazón nos hace pensar que Dios piensa como nosotros. El corazón nos dice que así estamos bien, que no pasa nada. Y Él dice, ¿quién lo conocerá? El Eterno conoce y el Eterno sabe qué hay en nuestro corazón. Y segundo, el que está encargado o fue llamado a enseñar, en este caso los sacerdotes, tienen una gran responsabilidad y deben permanecer sobrios. Sobrios, es decir, conscientes de la instrucción del Eterno para que pueda diferenciar lo puro de lo profano. ¿Por qué? Porque por eso es que nosotros tenemos ahora que desaprender para aprender de nuevo, porque no pueden haber esas mezclas en nosotros. Necesitamos desaprender para luego aprender. Miremos qué dice Ezequiel 44:23.
Ezequiel 44, 23. ¿Ya estamos allí? 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Y de pronto usted puede decir que hoy no cae fuego del cielo. Eso fue en ese tiempo. Porque nosotros mismos hemos cambiado el concepto del Dios Santo. Porque nosotros mismos hemos hecho una imagen del Dios que queremos tener. También decimos, no, ya Yeshua nos hizo libres. Él nos hizo libres de todas estas cosas. Pero Yeshua advirtió, Mateo 7, 21. Mateo 7, 21. ¿Estamos ya? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El original dice, hombres sin ley, hombres sin Torah. Así que seguir enseñanzas de hombres es seguir fuego extraño que el Eterno no ordenó. Ahora miraremos el duelo en medio del pueblo. Los hijos de Aarón consumidos por fuego. Fueron sacados con sus túnicas fuera del campamento. Interesante que el fuego consumió los cuerpos, pero no las ropas. Las ropas eran sagradas, diseñadas por el Eterno. Pero Moisés ordenaron y a sus otros 2 hijos. Versículo 6. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos, no descubráis vuestra cabeza, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis. Ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Yahweh ha hecho. Ni saldréis a la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Yahweh está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. ¿Qué nos dice a nosotros esta palabra? Que ante lo que el Eterno permite y hace, ¿qué nosotros tenemos que hacer? ¿Cuál es exactamente, Ricardo? Así es. La actitud que nosotros debemos tener, guardar silencio ante su presencia y decir, Señor, es tu voluntad. Padre, usted no hace nada indebido. Si esto sucedió así, es porque así, Señor, lo determinó usted. Y usted es santo y es perfecto. Varias cosas pide Moisés a Aarón. Mira esto. Como señal de sometimiento a la voluntad del Eterno y reconocimiento de la falla de sus hijos,
No debían mostrar señales de duelo como descubrir la cabeza. En el Targum dicen que dejar crecer el pelo, que era una señal de duelo, rasgar los vestidos ni airarse con la congregación. Tampoco debían salir del Mishkan, del tabernáculo, por estar ungidos. Versículo 8, y Yahweh habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Versículo 10, para poder discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos de Yahweh, que Yahweh les ha dicho por medio de Moisés. Versículo 12. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar, a Itamar, sus hijos, que habían quedado. Tomad la ofrenda. Pongamos mucho cuidado en esto, que me pareció muy especial. Tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas allá y comedlas sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis pues en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos de las ofrendas encendidas. Y Yahweh pues, concedidas a Yahweh, pues que así me ha sido mandado. Miremos Deuteronomio 9:20 para que entendamos una parte aquí. Deuteronomio 9:20. Contra Aarón también se enojó Yahweh en gran manera, está hablando Moisés, para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. Comeréis asimismo en el lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Con las ofrendas de la grosura que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Yahweh, y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Yahweh lo ha mandado. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo, ¿por qué no comiste la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Yahweh. Versículo 18. Y ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo como lo mandé. Mire lo que dice el versículo 19. Aquí yo digo, wow. Y respondió Aarón a Moisés, he aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Yahweh, pero a mí me han sucedido estas cosas. ¿Qué cosas le habían sucedido a Aarón? Sus hijos habían muerto y él tenía dolor, él tenía tristeza, él había tenido que callar, él había tenido que obedecer el mandamiento de no afligirse. Y dice, pero a mí me han sucedido estas cosas. Y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Yahweh? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Se acordó de Deuteronomio, capítulo 9:20. Y dijo, tiene razón. Usted no podía comer por las cosas que estaba viviendo. ¿Por qué? Porque era un sacrificio de acción de gracias, un sacrificio de paz. Y eso era lo que él no tenía en su corazón en ese momento.
Entonces, él no comió la ofrenda en lugar santo, ni ofreció la sangre. Y Moisés fue y preguntó, ¿por qué no lo hicieron? ¿Qué pasó? Y él, y le responde Aarón. Y respondió Aarón a Moisés, he aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Yahweh, pero a mí me han sucedido estas cosas. Y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Yahweh? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. ¿Cuál es el problema aquí? El Eterno ordenó a los sacerdotes que estuvieran de luto no comer de los sacrificios. Deuteronomio 26, 14. Y con esto terminamos el capítulo 10. Deuteronomio 26, 14. Dice, no he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Yahweh mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me ha mandado, lo que me has mandado. Parecen o son dos órdenes contradictorias, pero no lo son. En este caso, la orden del Eterno para Aarón y sus hijos fue precisamente no actuar como actúan los sacerdotes de luto. El versículo 6 de Levítico 10 dice, entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, y se levante la ira sobre toda la congregación. Entonces los hijos de Aarón que murieron fueron responsables de su muerte por su desobediencia. Amén. Bueno, gloria a Dios, mis amados hermanos. Estos son los dos capítulos que el Señor había puesto en mi corazón compartir en este día con ustedes. Ahora nosotros oramos y